¿Cómo estamos? Hoy quiero compartir con ustedes un tema y es a raíz de unas demandas que tenemos presentadas con mi grupo y las cuales se han estado fallando a favor de los trabajadores que representamos. Estas personas, las diferentes, porque son diferentes casos, han prestado su servicio a Minas. Lo han prestado cumpliendo un horario, bajo órdenes, subordinación, les han pagado una remuneración, pero hay una cosa, a todos les hicieron contrato de prestación de servicios, pero estos contratos de prestación de servicios, el objetivo dentro de estas demandas es desvirtuarlos para que podamos dilucidar que en el fondo lo que hay es un verdadero contrato de trabajo, una verdadera relación laboral, lo que llamamos un contrato realidad, es develar o quitar o desenmascarar ese contrato que se le hicieron firmar a usted bajo prestación de servicios y que en realidad lo que es una verdadera relación laboral. Recuerde que usted puede en laboral firmar cualquier tipo de documentos, puede decir lo que quiera, titular lo que quiera, puede usted establecer una cláusula donde renuncia a un contrato de trabajo, que renuncia a prestaciones, pero nada de eso es eficaz en una demanda laboral, es decir, no produce efectos. Lo que produce efectos es que en el proceso laboral, en la demanda laboral, y de ahí en el proceso laboral, en la etapa probatoria, yo demuestre que efectivamente usted lo que era, de acuerdo a la relación que sostuvo con esa empresa minera, es un verdadero trabajador. Y les voy a dar algunos tipsitos, porque ya saben que me gusta dar valor aquí. Y ya saben, si tienen un caso como este, si este es su caso y lo está escuchando, compártalo con otro. Si de pronto no es el suyo, también compártalo. Es importante. De esta manera obtenemos justicia. Hay muchas empresas mineras que no contratan laboralmente. Y lo más berriondo, como pasa en el caso de las demandas que yo les vengo comentando, que venimos obteniendo fallos favorables, es que les hacen firmar prestación de servicios y les hacen pagar seguridad social como independientes. Pero cuando miramos los cargos, el oficio que desempeñan y la forma en que lo desempeñan, y vemos esa remuneración y vemos esa subordinación constante durante toda la relación, entonces nos damos cuenta que efectivamente lo que hay es un contrato de trabajo. Miren este caso que les voy a exponer y usted dice, este puede ser mi caso, doctor, y ahí están los datos de contacto, los míos o los de mi grupo. Y si es en tema de casación, ya saben que también, porque es el tema especial en el que trabajo yo especialmente ante la Corte Suprema de Justicia, cuando recuerden que casación es ese recurso extraordinario, cuando viene la sentencia del tribunal desfavorable a los intereses, bien sea de una empresa o de un trabajador demandante, y supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces ahí procede ese recurso extraordinario de casación que se demanda ante la Corte Suprema de Justicia, sala laboral. Esto para Colombia, quienes están viendo esto en otro país. Y vamos al caso. Les voy a compartir uno de los casos porque este es muy similar a cualquier otro. Una persona es contratada por una empresa minera, ¿sí? Muchas de estas mineras vienen de otras mineras o empresas dedicadas a la actividad minera en otros países principalmente y deciden establecer una sucursal dentro de Colombia, ¿sí? Un establecimiento de comercio y comienzan a explotar minas, ¿sí? Y traen personas para que presten diferentes actividades. Dentro de las diferentes actividades que hemos tenido nosotros en las diferentes demandas están desde el que cuida hasta el que hace la comida dentro de un campamento, los que están en el campamento, adentro del campamento, los que no están dentro del campamento pero prestan labores de oficina, los que prestan labores ejecutivas o administrativas pero que cumplen horario, ¿sí? Hay diferentes, está el que hace el paisajismo, está el que hace la actividad de explosión, está el que hace la actividad administrativa como tal, supervisores. Hay personas que trabajan casi 24 horas de disponibilidad dentro de estos campamentos porque estas máquinas, se dice algunas, que no pueden parar. Entonces están todo el tiempo allí y se van internos dentro de estos parajes por allá en municipios y se internan a veces por meses y tienen derecho a una, dos salidas durante 6 meses
A veces durante un año salen apenas 3 o 4 veces. Entonces, ese tipo de personas, ojo, porque estarían dentro de un contrato de trabajo. Y como usted va a tener dudas, ahí están los datos de contacto, como le digo, para que nos exponga su caso, si es que es el suyo. Miren, entonces en este caso, esta empresa minera, que es una holding extranjera que constituye una sucursal aquí en Colombia, entonces ya tiene una cámara de comercio aquí en Colombia a la cual uno puede dirigir esta demanda, ¿sí? Porque allí establecen la dirección de este empleador, se establece también un correo electrónico, un correo de notificaciones judiciales y hay un NIT y de esa manera entonces uno entiende, está legal en Colombia y tienen un permiso para trabajar, para explotar y dentro de estas cosas pues deben cumplir con la normatividad laboral con estas personas que le prestan sus servicios. La mayoría son trabajadores en realidad y hay muchos casos que conocemos que en realidad no se les está cumpliendo con su carga prestacional y salarial. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Uno de los identificativos es que siempre estas empresas tienen un objeto comercial que dice llevar a cabo la explotación o exploración, desarrollo y operación de proyectos de minería en general. Eso es lo normal del objeto social de estas empresas o establecimientos de comercio derivados de otras holding extranjeras dedicadas entonces a esta actividad. Siempre se va a identificar que se presta servicio en favor de una de las personas o directamente del empleador. No lo sabemos, puede pasar, pero si fuera a través de una empresa grande, que normalmente las empresas mineras son grandes, entonces van a tener personal de todo tipo. Y si usted, uno de esos superiores, le da órdenes constantes, entonces usted está pensando en subordinación. Si usted no tomó o no toma decisiones dentro de esta prestación de ese servicio, entonces usted se va identificando hacia el rubro de que sí es un trabajador y merece al final de su contrato el pago de salarios, prestaciones, una liquidación, lo que llaman liquidación del contrato. Y obviamente el pago de las pensiones, pero a cargo de la empresa y en el porcentaje que a usted le corresponda, obviamente, pero no como independiente, no es cotizar como independiente. Y eso mismo le dice a usted, el contrato de prestación de servicios no opera, por más que lo haya firmado y diga lo que quiera decir ahí, no produce efectos si se descubren esos 3 elementos: prestación personal de servicio, subordinación y remuneración. Esa subordinación debe ser constante, debe ser permanente. Tiene que ver con horarios, tiene que ver con quién es el que le presta a usted la maquinaria para lo que usted labora allí en esa empresa minera o dentro de ese campamento minero. Muchas veces vamos a encontrar empleadores que le dicen a usted, no se preocupe, empiece a trabajar y firme aquí el contrato de servicios, que es que me toca legalizar por impuestos y no sé qué, y ante entidades gubernamentales, pero yo le hago ese contrato de trabajo, no se preocupe, en estos días lo hacemos. Ojo con eso, porque finalmente no lo van a hacer. Es nuestra experiencia. Muchas veces, como se trata de personas que tienen poco conocimiento en lo que tiene que ver lo jurídico y sus derechos, entonces les hacen firmar documentos por allí, usted ni se da cuenta. Les hacen firmar hasta renuncias. Y si usted le hicieron firmar renuncias, pero no es su voluntad y no era la realidad, entonces usted está en su derecho de presentar demanda también. Les hacen firmar contratos de prestación de servicios y ni siquiera les socializan qué es lo que está firmando. No le dan copia ni siquiera de ese contrato. A veces los nombran directores y no son directores, ni siquiera son profesionales en lo que están desempeñando, por lo que más conlleva a una similitud, a un contrato de trabajo. Hay muchas personas que no tienen, como les digo, títulos profesionales para la labor que desempeñan en estas empresas de actividad minera, pero aún así los califican en un contrato de prestación de servicios como si fueran profesionales. Pero no, recuerden que en laboral siempre opera la realidad sobre la forma. Si usted está prestando siempre ese servicio y nadie lo va a prestar por usted, ni usted manda a otro para que lo preste por usted, ni usted es una empresa que manda a otro en su representación, entonces piense que está dentro de prestación personal de servicio, lo que va configurando el contrato de trabajo y por lo que usted podría entonces presentar demanda. Lo mismo en el caso de que usted no pueda subcontratar, entonces está prestando servicio personal. Y recuerden que hay una presunción en laboral que dice que si usted demuestra en el juicio la prestación personal de servicio, le corresponde a la parte contraria, o sea, a la empresa demandada, desvirtuar que existió un contrato de trabajo. Es una presunción.
de que existió un contrato de trabajo. Otro de los indicativos de que usted está dentro de un contrato de trabajo es que desarrolla labores permanentes en la empresa. Por ejemplo, realiza compras, solicita cotizaciones, negocia insumos o pide insumos, transporta insumos, ayuda a los demás profesionales, ingenieros, por ejemplo, en las actividades, atiende a las órdenes, está siempre pendiente, tiene que llegar a una hora determinada, tiene que salir a la hora que le diga el jefe, pasadas 8 o 12. Encontramos que en este tipo de actividades, como les digo, hay unas que casi son 24 horas y otras que están entre los rangos de 16, 18 horas diarias, porque están en un campamento. Entonces, vamos ahí en un contrato de trabajo. Usted está pendiente de los jefes, de los directos, de los demás arriba, y usted cumple con las órdenes que ellos le den. Usted realiza informes, elabora documentación, elabora actas, elabora documentos necesarios para que se vaya cumpliendo esa gestión y lo va haciendo día a día, mes a mes o por años. Debe asistir a reuniones, es regañado, le ponen memorandos por alguna conducta que usted cometió que no le gustó a la empresa o que no estaba dentro de un reglamento. Existe un reglamento de trabajo, fíjese si lo hay. ¿Y qué dice? Porque también le podría aplicar. Entonces, también si le están aplicando ese reglamento interno de trabajo, sobre esas faltas que allí dicen, entonces usted está dentro de un contrato de trabajo, porque el reglamento interno de trabajo es para trabajadores, ¿sí? Entonces, vaya mirando todos esos elementos para que usted llegue a la conclusión si está dentro de un contrato de trabajo o no. ¿Quién lo transporta a usted? Muchas veces a estas personas que llegan a los campamentos los transportan algunos vehículos propios de la empresa o contratados por la empresa, les pagan viáticos, gastos de viajes, para poder cumplir con sus labores. Entonces, eso también es un indicativo. Le dicen a usted, le vamos a pagar 4, 5, 6, 7 millones de pesos. Recuerden que en la actividad minera, como se están en campamentos, los salarios son más altos. ¿Por qué? Porque normalmente usted renuncia a su familia, renuncia al disfrute, se expone a un peligro. Normalmente estas actividades mineras se ejercen en zonas de peligro. Entonces, usted, por eso es que recibe un salario que parece un poquito más alto que el promedio, pero en realidad es muy poco en relación con el peligro al que usted está expuesto. Y el tener que abandonar la familia e internarse en un campamento por meses. ¿Dónde presta usted servicio? Siempre debe pensar en eso. ¿En su casa o lo está prestando en una mina? Lo está prestando en unas oficinas de una mina, en una empresa de una mina. ¿Sí? ¿Es usted el que lleva sus utensilios para trabajar, los implementos, la maquinaria o se la facilita la empresa? Porque si se la facilita la empresa, estamos dentro del rango de contrato de trabajo. ¿Recibe usted órdenes de quién? ¿De un supervisor? ¿De un gerente de compras? ¿Un gerente de mantenimiento? ¿Qué tipo de personas le está imponiendo órdenes? Entonces fíjese en eso, apréndase los nombres, quiénes son, cuáles son sus cargos dentro de esas empresas. Otra de las cosas es que usted debe al menos ejercer algún tipo de actuación, demostrándole a la empresa que usted está en un contrato de trabajo, que le paguen las prestaciones, que le paguen el salario, que no le descuenten de seguridad social como independiente porque usted es un trabajador o le prometieron que le iban a hacer un contrato de trabajo y esta hora que no lo han hecho o que tendría una estabilidad laboral. El que se tenga conocimientos mineros no quiere decir que usted es un profesional, quiere decir que usted sabe de la actividad. Y eso no lo va a hacer que salga del rango del contrato de trabajo. Entonces verifique cuál es su situación. ¿Por qué presta usted ese servicio? ¿Por qué? Identifíquelo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con el objeto social de esa empresa minera. ¿Sí? Estoy cumpliendo con actividades de exploración o explotación, desarrollo, operación de proyectos de mina en general. Identifique que esos proyectos no son temporales, que es que se dedican a esa actividad minera y no es por un mes, 2 meses, sino que es que yo estoy prestando el servicio para que esa mina explote y lo hago durante meses, años. Identifique si hay otras personas que ejercen una labor similar o la misma que usted y ellos tienen contrato de trabajo. También mire eso. ¿Y qué es lo que se pretende entonces con ese tipo de actividades que acabamos de narrar, donde usted va a identificar que está dentro de un rango de un contrato de trabajo? Entonces, cuando uno presenta la demanda, ¿qué está buscando? Primero, que se reconozca que existió, en vez de ese contrato de prestación de servicios que le hicieron firmar a usted, un verdadero contrato de trabajo, es lo que existió y que inició en tal fecha y que terminó en otra. Y ese contrato, como no hay un contrato de trabajo firmado escrito normalmente, sino que es un contrato de servicios o simplemente no le dieron a firmar ningún contrato, entonces es un contrato a término indefinido.
y para usted darle por terminado tendría que haber una justa causa de las del Código Sustantivo del Trabajo y de las que estén desarrolladas dentro del Reglamento Interno de Trabajo, que deben ser compatibles con las mismas del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces identifique cómo terminó usted el contrato, porque si no, entonces se demanda y se pide todos los efectos de un contrato de trabajo a término indefinido. Dentro de esta demanda, obviamente, vamos a pedir que se declare la ineficacia o que se deje sin efectos el contrato de prestación de servicios que se le hizo firmar. Y posteriormente, dentro de las mismas pretensiones, lo que vamos a pedir es que le paguen a usted salario, que se le queden adeudando, prestaciones sociales como cesantías integrales, cesantías, prima de servicios, además de las vacaciones que hayan causado y además de cualquier indemnización. Si usted estaba dentro de un contrato indefinido porque no le hicieron firmar o le hicieron firmar un contrato de prestación de servicios y con ese mismo lo despidieron, usted no tenía un contrato de trabajo laboral escrito. Entonces se entiende indefinido y al darle la terminación unilateral del contrato, tiene lugar usted a un despido sin justa causa. Puede tener también derecho a unas sanciones, sanción del doble de los intereses por las cesantías. Puede tener también, como no se le consignó cesantías, entonces podría tener derecho a la sanción de la ley 50 por razón de no consignar las cesantías en un fondo. Entonces también habría ahí una sanción. Recuerden que en el tema de sanciones e indemnizaciones, eso no es palabra de Dios. No es que usted demandó y ya condenaron, no. Si usted logra aprobar el contrato de trabajo, listo. Viene el pago de salarios, prestaciones sociales, pensiones también, porque si no se cotizó a pensiones en la debida forma, entonces también, o no se le cotizó nunca, entonces también se ordena ese pago de las cotizaciones a pensión. Pero las indemnizaciones no es que operan automáticamente. Cada juez y en cada juicio se determinará. De hecho, siempre les voy a decir, esto es más escaso de que se declare hoy día que nunca. Hoy parece ser que la consigna es no le dé muy duro a las empresas porque en las diferentes sentencias que encontramos es muy escaso el que se condene por las sanciones. ¿Sí? La regla es que no se condene. Y usted dice, pero es que hay un principio de favorabilidad del trabajador. Sí, pero eso está en el papel, pero no en la práctica. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Entonces, ¿para qué le digo esto? Porque si hay opciones de negociar y dependiendo del tipo de prueba, uno como abogado debe valorar y decirle, mire, como está esta demanda en estas condiciones, la proyección es esta. Y es bueno negociar o no negociar y negociar por tal valor o en qué rango. ¿Sí? Nunca descarte conciliar, porque le voy a contar, hace poco estuve en una audiencia donde un trabajador tenía razón, ¿sí? Y yo estaba en la parte demandada, lastimosamente. Por dentro quise ayudarle lo más que pude, pero no quiso. La persona no se dejó. ¿Por qué? Porque le habían inducido mal, le habían instruido mal el abogado. No le dijo que este tipo de demandas, si usted no tiene una buena prueba, usted puede quedarse sin un peso. O puede quedar con muy poco. Y usted tiene unas expectativas muy altas, pero una cosa es el derecho y otra cosa lo que se pruebe. Yo puedo tener derecho a muchas cosas y a muchos valores, y entre ellos sumaron muchos millones, pero en la práctica no tengo lo que se necesita para que me concedan ese derecho, que es las pruebas. Entonces, si estoy bajito de pruebas y me ofrecen una negociación justa, yo tengo que pensarlo. Y yo siempre como abogado les voy a recomendar a los que estén interesados en presentar demandas y demandas laborales, y piensen conciliar siempre, porque esto es una lotería. Y a ese señor del caso que les cuento, le estaban ofreciendo 7 millones. 7 millones no es nada, ¿cierto? Para la empresa, pero para el trabajador sí es mucho a veces. Y en ese caso era mucho, porque no tenía suficientes pruebas, no tenía la fuerza suficiente. Y efectivamente se llevó a cabo la audiencia y cuando se dictó la sentencia, a este señor no le tocó ni 800,000 pesos. ¿Usted puede creer eso? Y le estaban ofreciendo 7 millones de pesos. ¡Qué dolor! Y no va a cambiar en segunda instancia por apelación. Es que no cambia de manera mágica porque se apele. No, es que si no hay pruebas, no te van a conceder esos valores. Entonces vuelvo y les digo, una cosa es el derecho y otra cosa es probar ese derecho. Es que me concedan ese derecho porque efectivamente yo lo probé. Eso es todo por ahora. No les voy a quitar más tiempo porque sé que estas cosas son muy dispendiosas, pero básicamente el mensaje es: identifique si usted presta personalmente el servicio, si usted tiene una subordinación constante, si usted le pagaban un salario o una remuneración mensual, verifique qué tipo de actividad presentaba. Y si usted no es capaz de identificar a partir de todo esto, pues ahí están los datos míos y los datos de contacto de mi equipo. Y como les digo, venimos trabajando en este tipo de demandas y todas las estamos ganando. ¿Por qué?
porque si se identifican de esta misma forma en que les acabo yo de narrar estos casos, o este caso de ejemplo, entonces sí es muy viable que usted también tenga derecho a esas mismas prestaciones que se han concedido en las sentencias a las que hemos venido nosotros logrando en estas demandas contra empresas mineras. Lo justo es lo justo, el derecho es el derecho y lo que se pruebe es lo que usted va a tener derecho. Lo cierto es que usted sí es trabajador y yo sí soy empresa, tengo que tener la decencia de pagarle a los que me prestan mis servicios sus derechos laborales. Son mínimos. En Colombia no es mayor cosa frente a los miles de millones de dólares que se manejan normalmente en una empresa minera. Eso no es nada. Entonces hay que cumplir. Y si no lo cumple, pues hay que presentar la demanda. La demanda no quiere decir que yo estoy matando a nadie ni se fue para la cárcel. No, lo que le estoy diciendo es con esto es págueme lo que me debe y págueme un poco más porque usted no cumplió con mis derechos y entonces de esta manera compénseme de alguna manera. Y por eso le digo, la conciliación y la demanda van de la misma mano. Vamos buscando que nos paguen eso que tenemos derecho con justicia. No es más por ahora. Nos vemos en una próxima y recuerden que mi tema es la casación. De pronto ustedes están en temas de casación y sobrepasen los 120 salarios mínimos legales, ya vayan para sentencia o estén produciendo la sentencia de segunda instancia en el tribunal. Entonces es momento de pensar en la casación y ahí me pueden buscar a mí también. Pero si es del otro lado de las demandas normales, ordinarias, apenas para que se declaren los derechos laborales, entonces también ahí están los datos de mi equipo y ahí estoy yo también siempre presto con mi equipo a atender esas solicitudes, esas necesidades suyas. Y si usted es abogado y necesita casación laboral, también cuente con ello, cuente con mi equipo. Hace 16 años, ya 17 años, prestamos servicios jurídicos de asesoría para abogados y muchas personas ni lo saben, pero ahí les dejo el dato por si no lo sabían o son nuevas personas que no son nuestros clientes. Nos estamos viendo en una próxima. Saludos.